Bueno, arrancamos. Mi nombre es Mauricio Masperini y junto con mi compañero Mauro Mangeterra vamos a desarrollar el proyecto titulado Aumento de la capacidad de la línea de producción de una planta metalúrgica carrocera con foco en el incremento de la productividad actual. Queremos agradecer a nuestro director de proyecto, Roberto Scotto, por todo el apoyo y la colaboración. Finalizada la presentación, abrimos un espacio para preguntas por si quedan dudas. El proyecto se divide en 5 partes. Primero, realizaremos una introducción. Segundo, el análisis de ineficiencias y acciones para aumentar la productividad de la línea. Tercero, desarrollaremos la ampliación de la línea de producción. Cuarto, el análisis financiero. Y finalizaremos con las conclusiones. La empresa sobre la que realizamos nuestro proyecto se dedicó desde sus inicios a la fabricación de carrocerías de colectivos de media y larga distancia. A raíz de la pandemia, cayó abruptamente la demanda de este tipo de colectivos, por lo que la empresa volcó su producción a la recién creada unidad de negocio de colectivos urbanos. Actualmente existe una alta demanda de este tipo de colectivos debido a 3 factores principales. El cierre de la empresa líder de la producción de colectivos urbanos en 2019, la Ley Nacional de Tránsito número 24.449 estableció la renovación de la flota de colectivos cada un cierto periodo de tiempo dependiendo de la jurisdicción, por ejemplo, 5 años para el conurbano bonaerense, y además que los clientes buscan empresas con gran capacidad productiva para poder homogeneizar la flota, lo que genera una ventaja competitiva para esta empresa. La empresa se dedica solamente a la fabricación de carrocerías, es decir, que el chasis es comprado por el cliente a diferentes empresas como Mercedes-Benz, Volkswagen, Agrale, Volvo, Scania. La carrocería es fabricada en su totalidad dentro de la empresa, comenzando con una estructura reticulada, la cual es pintada con antióxido, luego se enchapa, se pinta y finalmente se reviste en su interior con todos los accesorios necesarios para la funcionalidad de la unidad, que son los asientos, pasamanos, mamparas y luces interiores. La mayoría de estas actividades son puramente manuales. Nuestro trabajo se divide en dos partes, o dos etapas. En primer lugar, hicimos un estudio para detectar y atacar las ineficiencias de la línea de producción, con el fin de incrementar la productividad, y en segundo lugar, proyectamos y analizamos las inversiones necesarias para aumentar la producción de 2,5 a 4 unidades diarias. Para poder identificar los tiempos improductivos, se realizó un estudio minucioso de la línea de producción, mediante observación directa y entrevistas al personal de fábrica. Posteriormente, analizamos estos datos para poder categorizarlos con el fin de proponer acciones correctivas. Para facilitar este relevamiento, diseñamos un formulario de toma de datos que se da a continuación. Para comenzar con el análisis de datos, es necesario plantear que la productividad de la mano de obra directa se puede expresar como el tiempo estándar producido sobre la disponibilidad, que es igual a la eficiencia por la cobertura. Suponemos que la eficiencia de desempeño se mantiene constante, por lo tanto, nos enfocamos en incrementar la productividad mediante el incremento de la cobertura. La cobertura es igual a las horas productivas sobre la disponibilidad. Entonces, aumentando las horas productivas y manteniendo constante la disponibilidad, aumenta la cobertura y en consecuencia la productividad. En este gráfico se observan todas las ineficiencias detectadas, clasificadas en 10 categorías. Durante nuestro estudio, observamos 1972 horas hombres improductivas durante las 35 jornadas. Convirtiendo estas horas perdidas en productivas, obtendremos 1.676 horas estándar adicionales. Considerando que la fabricación de un colectivo conlleva a 207 horas estándar, este aumento representaría un total de 8 colectivos adicionales. No pretendemos eliminar el 100% de las horas improductivas, pero este cálculo es útil para dimensionar el potencial del estudio, ya que tal incremento en la producción requiere muy pocas inversiones de capital. Como se puede ver en el gráfico de Pareto, faltante de material, roturas de máquinas,
y desabastecimientos internos son las principales causas de ineficiencias. Representan el 85% del tiempo perdido, por ende, vamos a centrar nuestro estudio en ellas. Comenzando el análisis de las ineficiencias por las roturas de máquinas, dentro de esta categoría registramos 277 ocurrencias que produjeron en total 662 horas hombres perdidas. Para estudiar este tema, agrupamos las máquinas en estas 4 categorías. Decidimos dejar afuera del estudio las máquinas incluidas dentro del grupo otras máquinas, ya que abarcan una gran variedad de máquinas distintas para las cuales es difícil implementar un criterio unificado y no son críticas para la producción, ya que si fallan estas, la producción no se detiene. En el caso de las máquinas críticas, aunque son importantes porque podrían detener la producción, las paradas son esporádicas y existen actualmente procedimientos de mantenimiento preventivo en funcionamiento para reducirlas. Por eso nos enfocamos en las máquinas neumáticas y en las soldadoras, que en conjunto son responsables por el 57% de las horas hombres perdidas. Adentrándonos ahora en las herramientas neumáticas, nuestro relevamiento arrojó los siguientes números. Registramos 94 ocurrencias que suman 221 horas hombres perdidas, considerando todas las clases de herramientas neumáticas presentes en la planta. Dentro de las herramientas neumáticas, centramos nuestro esfuerzo en atacar estas 5 categorías resaltadas que suman el 81,5% del total desperdiciado por roturas de máquinas neumáticas. Cabe aclarar que actualmente hay en uso 479 máquinas dentro de estas 5 categorías. En este diagrama de proceso se puede observar lo que ocurre cuando se rompe una máquina neumática. Como se puede ver, el proceso es engorroso y complejo, pero las cuestiones más importantes que quisimos resolver son las siguientes. En primer lugar, el operario es el encargado de llevar la herramienta dañada hasta el taller de mantenimiento y luego volver para retirarla. En segundo lugar, el tiempo de reparación es muy variable y depende de la disponibilidad de tiempo de los técnicos y de la disponibilidad de los repuestos. Por otro lado, mientras la herramienta se repara, el operario tiene que compartir una herramienta con otro operario para poder realizar su trabajo o directamente realizar una tarea que no es habitual, que no requiera de su herramienta. Observando este croquis de la planta con las distancias entre los distintos sectores y el taller de mantenimiento, podemos dimensionar la importancia de reducir estos desplazamientos. Teniendo en cuenta estas distancias y el ritmo al caminar según el sistema MTM, estimamos el tiempo promedio que se demora en realizar el recorrido entre mantenimiento y cada sector. Y a esto le agregamos el tiempo perdido por realizar el trabajo sin la herramienta, considerando que el operario en ese caso trabaja con un 50% de su eficiencia normal, y de esa forma obtuvimos el tiempo promedio perdido por rotura. Nosotros proponemos un proceso alternativo para que el operario abandone la estación de trabajo el menor tiempo posible y para que no tenga que realizar trabajo sin su herramienta. En primer lugar, tiene que haber herramientas de backup a disposición de cada supervisor para que en caso de una rotura siempre exista una de reemplazo. Mantenimiento debe ser informado en el momento que se produce una rotura. Las herramientas deben ser reparadas en un lapso máximo de un día y para lograrlo se deben disponer de los repuestos necesarios. Cada entrega y devolución de una herramienta de backup debe estar registrada. Y por último, para facilitar la identificación de las herramientas de backup cuando están en la línea, deben tener un color llamativo. De esta manera, cuando una máquina reparada es devuelta por mantenimiento, el supervisor debe regresarla inmediatamente a su lugar original y guardarla de backup. Y también sirve de recordatorio para los operarios de mantenimiento de que tienen una máquina pendiente de reparación. Para determinar la cantidad de máquinas de backup, construimos una serie de tiempo de las roturas diarias de cada grupo de máquinas neumáticas.
A partir del cálculo de la media y la desviación estándar muestral, construimos intervalos del 99% de confianza para el número de roturas diarias de cada grupo de herramientas. Entonces, tomando el valor del extremo superior del intervalo de confianza y considerando que las máquinas son reparadas en un plazo máximo de un día, en el 99% de los casos en los que ocurre una rotura, vamos a disponer de una herramienta de backup. De este estudio resulta que son necesarias 7 máquinas neumáticas de respaldo. Para lograr la reparación de las herramientas en un plazo máximo de un día, analizamos los despieces y el historial de reparaciones para determinar un stock de repuestos a mantener y poder afrontar así las roturas que puedan ocurrir. Acá se puede ver a la izquierda el despiece de un taladro neumático y a la derecha los porcentajes de participación de los repuestos en las roturas totales de taladro según el registro de reparaciones. Llamamos repuestos críticos a los componentes que sufren un desgaste constante por el uso normal de la herramienta, por lo que precisan ser reemplazados después de un determinado tiempo, y son los que tienen un porcentaje de participación igual o mayor al 10%. Llamamos repuestos no críticos a los componentes cuya rotura es poco común o son consecuencia de un mal uso de la herramienta. Para evitar los faltantes de repuestos, propusimos la utilización de un sistema de gestión de stocks de revisión periódica. Este sistema considera un intervalo T entre revisiones de 4 semanas, un lead time de entrega L de 1 semana y un stock de seguridad del 10%. La cantidad de repuestos en stock deberá ser suficiente para cubrir la demanda durante T más L, y la cantidad a pedir Q en cada revisión está dada por la fórmula que vemos acá abajo, donde D es la demanda promedio por semana de cada repuesto. Para estimar esta demanda promedio semanal, en el caso de los repuestos críticos, hacemos el siguiente cálculo. Cantidad de ese repuesto que tiene cada taladro, por la cantidad de roturas de taladro por semana, por el porcentaje de participación de ese repuesto en las reparaciones de taladro registradas. Y en el caso de los repuestos no críticos, como los porcentajes de participación son muy chicos, determinamos que la cantidad a mantener en stock va a ser la necesaria para reparar 2 taladros. De manera análoga, es posible realizar este análisis para todas las herramientas neumáticas. Siguiendo con el análisis de las roturas de máquinas, ahora nos centraremos en las máquinas de soldar. Se relevaron 123 ocurrencias que suman 156 horas hombre perdidas, y las clasificamos en 2 grupos, roturas de torchas y otras roturas. Hicimos un análisis similar a lo realizado anteriormente, donde en primera instancia estimamos el tiempo perdido por cada rotura, y posteriormente calculamos las máquinas de torchas de backup para afrontar el 99% de los casos. Establecimos también un tiempo máximo de reparación de un día. Para reducir el desplazamiento del personal de mantenimiento, proponemos la utilización de un carro que contenga las herramientas y repuestos necesarios para atacar las fallas en el puesto de trabajo. En base al historial de reparación, definimos el conjunto de repuestos necesarios en el kit, y es el que se ve en pantalla. Esto se propone ya que actualmente los técnicos se dirigen a revisar la máquina, y una vez que realizaron el diagnóstico del equipo, vuelven al taller de mantenimiento en busca de los repuestos necesarios. Para reducir la frecuencia de las roturas, proponemos además un mantenimiento preventivo según las especificaciones del fabricante. Para ello, diseñamos un checklist con las tareas a realizar. Para darle un seguimiento a cada equipo, serán identificados con un número estampado en su carcasa metálica, y así poder diferenciarlos. Con esto concluimos las acciones de mejora para las roturas de máquinas. Pasamos ahora al análisis del faltante de material.
Llamamos faltante de material al desabastecimiento de materia prima que ocurre cuando la misma no se encuentra dentro de la empresa al momento de ser requerida. Es decir, que atribuimos ineficiencia al sector de compras, el cual no planificó o logró que el material ingrese en el momento indicado. Nuestro relevamiento registró 34 ocurrencias que suman 716 horas hombre perdidas. Para estudiar esto clasificamos el faltante en materiales e insumos. Llamamos materiales a aquellos que se encuentran bien cuantificados en la estructura del producto, como puede ser una pieza. Y llamamos insumos a los elementos que no se encuentran bien cuantificados en la estructura del producto o cuyo consumo varía entre unidades, como son los tornillos y los gases de soldadura. Como podemos ver en el gráfico, el faltante de caños representa el 87% de las horas perdidas por faltante de material. Por este motivo, centraremos nuestro esfuerzo solo en esta categoría. A partir de nuestro relevamiento detectamos que no existe una estrategia de compras a largo plazo. Por este motivo, a la hora de comprar la materia prima, los proveedores pueden no ser capaces de afrontar lo solicitado. Por otro lado, la falta de planificación puede ocasionar que se realicen compras excesivas y si no existe espacio físico bajo techo, estos materiales quedan en la intemperie, causando que se deterioren como se ve en la siguiente imagen. Para reducir esto, proponemos implementar acuerdos a mediano plazo con los distintos proveedores, determinando la demanda proyectada para los próximos 6 meses y fijando plazos de entrega de 2 semanas. Para esto, calculamos la cantidad de caños necesarias para la producción de 4 unidades diarias por el periodo de 2 semanas. A partir de este dato, diseñamos un almacén tipo cantilever con el espacio suficiente para alojar dicho stock. Y lo sobredimensionamos un 50% para futuras expansiones. Además proponemos ubicar el almacén tipo cantilever en un lugar cercano al sector de mayor consumo. Se puede ver en la imagen la reducción de distancias. La otra categoría de faltantes de material que analizamos es la de los insumos. En el gráfico se pueden ver los resultados de nuestro relevamiento que muestra que gases de soldadura, tornillos y espuma de poliuretano ocasionan el 80% de las horas hombres perdidas por faltantes de insumos, por lo que atacamos estos tres. El gas de soldadura es utilizado por las soldadoras MIG. Está compuesto por dióxido de carbono y argón, que se almacenan en 2 tanques, cuyo nivel de carga se controla manualmente por un operario. Los faltantes ocurren debido a un mal seguimiento de este nivel. Propusimos eliminar el error humano realizando cargas semanales, es decir, que los tanques deben llenarse una vez por semana independientemente de la carga que les quede. En el caso de los tornillos, tenemos que cada colectivo utiliza 16 tipos de tornillos distintos y un total aproximado de 1.170 unidades. Por ser un insumo de costo relativamente bajo y que ocupa poco volumen de almacenamiento, proponemos incrementar su stock para evitar faltantes. Finalmente, en el caso de la espuma de poliuretano, los faltantes se produjeron en gran medida por incumplimientos por parte del proveedor, quien no cumplió con la fecha pactada. Por esta razón, proponemos implementar una matriz de evaluación de proveedores, como la que se ve en pantalla, para que estos eventos queden registrados y se reemplacen los proveedores que no cumplen con los requerimientos de la empresa. La suma de las calificaciones ponderadas por el coeficiente de cada atributo da como resultado la clasificación del proveedor. Pasando ahora a la última de las 3 causas principales de ineficiencias que encontramos, continuamos con las acciones proyectadas para resolver los problemas de desabastecimiento interno. Llamamos de desabastecimiento interno a la ausencia de materia prima
al alcance de los operarios en las estaciones de trabajo en el momento que la requieren, a pesar de que ésta ya se encuentre dentro de la empresa. Es decir, que atribuimos esta ineficiencia al sector de logística, el cual no logró trasladar los materiales desde el depósito a la línea en el momento indicado. Para analizarlo, clasificamos las ocurrencias en materiales e insumos, que los definimos anteriormente, y agregamos acá la categoría subconjuntos, que son materiales que ya pasaron por algún proceso antes de ser entregados en la línea. A continuación vamos a tratar las demoras causadas por desabastecimiento de insumos y materiales, que representan el 89,5% de las horas perdidas. Durante el estudio observamos que los insumos son abastecidos de manera ineficiente. Algunos se abastecen en lugares puntuales de la línea que no corresponden a su uso, por lo que personal de otro sector debe acercarse para tomar una porción de ese stock y llevarlo hasta un lugar donde les quede más cómodo. Y en otras ocasiones ocurre que los insumos directamente deben ser retirados por el depósito, lo que implica largas distancias de desplazamiento y largas esperas para ser atendido por el personal del depósito. Esto ocurre porque no se ha realizado un estudio exhaustivo para determinar qué insumos son utilizados en cada estación y no se implementó un sistema para reabastecerlos. Nuestra propuesta consiste en utilizar una estantería con capachos normalizados en cada uno de los sectores de la línea para almacenar todos los insumos necesarios. Estas estanterías van a tener 2 gavetas normalizadas para cada insumo, que serán utilizadas a su vez como Kanban, por lo que un contenedor vacío va a indicar que es necesario retirar uno lleno del depósito. De esta manera, cuando se vacíe una gaveta, el personal de la línea puede continuar trabajando, mientras logística reemplaza la gaveta vacía por una llena. Pasando ahora al desabastecimiento interno de materiales, podemos ver que no encontramos algún material dominante en el gráfico, sino que se observa un problema sistemático, principalmente en los sectores de chapería y terminación, por la gran cantidad de piezas que se utilizan en estos sectores. Actualmente, los materiales de cada sector se almacenan en estanterías fijas que el personal de logística debe abastecer con cada artículo a medida que se van consumiendo. El problema está en que no se mantienen cantidades estandarizadas de cada artículo y no existe tampoco una señal clara para el reaprovisionamiento, sino que se hace por inspección visual o cuando un supervisor da aviso de un faltante. Lo que planteamos para mejorar este problema fue reemplazar la estantería fija de cada sector por 2 estanterías móviles por cada estación, con los materiales necesarios para la producción de cada día. Una de ellas se prepararía en el depósito a lo largo de la jornada y al final del día se realiza el intercambio con la que está ubicada en la línea, para que los materiales estén disponibles a primera hora de la mañana siguiente. Las estanterías tienen que tener 4 niveles, uno para cada colectivo que se ensambla en el día, que deberán estar rotulados con el número de serie para identificar el modelo del colectivo. De esta manera, se pueden abastecer piezas para modelos distintos, reduciendo las posibilidades de confusión y facilitando también la tarea del operario. Después de analizar el consumo de materiales, determinamos que sería necesario implementar este sistema en 8 estaciones. Implementando todas las mejoras expuestas anteriormente, estimamos que lograríamos eliminar aproximadamente el 60% de las horas no productivas ocasionadas por las ineficiencias que encontramos durante nuestro relevamiento. De esta manera, estaríamos logrando una mejora de productividad del 5,4%, lo que se traduce en 3 colectivos adicionales por mes o 36 colectivos más por año. Con esto concluimos el análisis de ineficiencias y las propuestas de mejora para el incremento de la productividad. A continuación, abordaremos la ampliación de la línea de producción.
En este apartado vamos a determinar las modificaciones necesarias para lograr una producción diaria de 4 unidades. Nos encontramos en una situación actual con una producción diaria de 2,5 unidades, un takt time de 3,33 horas por unidad y una productividad de la mano de obra de 45%. Por otro lado, para cumplir la producción propuesta de las 4 unidades, tenemos que alcanzar un takt time de 2,08 horas por unidad, teniendo en cuenta la productividad con las mejoras implementadas, que es del 47%. En primer lugar, hicimos un análisis de la situación actual, donde relevamos de cada estación la dotación, el tiempo estándar de las tareas asignadas, las horas hombres necesarias para realizar dichas tareas y el número máximo de personas que pueden trabajar en simultáneo. En el gráfico de la derecha, que es el diagrama de cargas de la situación actual, se puede ver la línea roja que delimita el tiempo máximo de servicio de cada estación, el cual determina el tiempo máximo de la línea. A partir de la formación anterior, y considerando el takt time para satisfacer la demanda, utilizamos el complemento solver de Excel para determinar la dotación necesaria en cada estación, respetando la restricción del número máximo de operarios. Observamos que la estación pintura 1 se convierte en un cuello de botella. Por esta razón, proponemos agregar otra estación de pintura en paralelo. Con esta implementación obtuvimos estos resultados y logramos llegar a los 4 colectivos por día. Acá se pueden ver los diagramas de precedencia antes y después de agregar la segunda cabina de pintura. Para concluir con el planteo de la ampliación, utilizamos el software de simulación Arena para verificar si la propuesta de agregar una estación en paralelo cumple con el objetivo propuesto y tuvimos resultados positivos. De esta manera, podemos resumir lo requerido para alcanzar los objetivos propuestos. La incorporación de 59 colaboradores, lo cual se plantea que se realice en 3 etapas para no comprometer con los estándares de calidad de la empresa y aumentar la producción paulatinamente. También es necesaria la reubicación de 4 colaboradores, la compra y montaje de una cabina de pintura y la adquisición de 117 máquinas entre soldadoras y herramientas neumáticas. Pasando ahora al análisis financiero, vemos en pantalla el flujo de fondos. Por el contexto económico y político cambiante que se vive en Argentina, para la confección del flujo de fondos y el cálculo de los indicadores financieros que utilizamos, hicimos uso de un horizonte de evaluación de 5 años y una tasa del 10% en dólares. En esta diapositiva tenemos las definiciones de los indicadores que utilizamos para evaluar el proyecto y los valores que obtuvimos. Podemos ver que el proyecto es altamente rentable, de muy baja inversión en relación al valor actual neto a 5 años y con un recupero de la inversión extremadamente rápido. Estos valores tan beneficiosos se explican fundamentalmente porque gran parte de lo necesario para incrementar la producción de 2,5 a 4 unidades por día ya se encuentra en la planta. El único limitante importante es la cabina de pintura, siendo que las herramientas y el personal adicional necesario son de muy bajo costo en relación a lo que se logra, que es nada menos que un incremento en la producción del 60%. No hay duda alguna de que financieramente es conveniente llevar a cabo estas inversiones. Pasando ahora a las conclusiones de nuestro trabajo, podemos decir que a lo largo del proyecto confirmamos nuestras hipótesis respecto de la presencia de numerosas fuentes de ineficiencias, principalmente en la forma de pérdidas de tiempo productivo. Aún así, estamos en presencia de una empresa rentable que se encuentra en una posición de privilegio en un mercado con una demanda que se sostuvo en los últimos años a pesar de los vaivenes de la economía y con proyecciones positivas gracias al cierre de empresas competidoras y a la tendencia de los gobiernos a incentivar el uso del transporte público.
Por eso vemos en la empresa una oportunidad de profesionalizar y optimizar sus procesos para poder incrementar así su cuota de mercado y consolidar su posición de líder. Finalmente, podemos concluir que logramos los objetivos que nos planteamos al comienzo del trabajo, tanto el de incrementar la productividad como el de proyectar las inversiones necesarias para llevar la producción a 4 unidades diarias, y determinamos que no solo es factible tal incremento de capacidad, sino que hacerlo es altamente rentable. Muchas gracias.